y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de su palabra Él nos habla. Y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta tarde, noche, este miércoles en especial, un miércoles frío, sí, de los primeros días de invierno. Realmente el invierno acaba de entrar después del 21 de diciembre y terminando ya este año 2022 e iniciando pues este nuevo año con pues algunas expectativas nuevas, algunas cosas que como iglesia nos gustaría trabajar y nos gustaría emprender, y queremos pues invitar y animar a la iglesia a coordinarnos, trabajar, emprender nuevas tareas. Este año que hemos pasado pues ha sido un año de proceso de retomar nuevas actividades o retomar las actividades que ya habíamos dejado, y esperamos que este año 2023 Dios nos permita pues poco a poco ir avanzando en las diferentes tareas
como la escuela de formación cristiana, que nos gustaría que se fortaleciera aún más. Tenemos varios grupos por Zoom. Ahorita estamos por terminar algunos cursos, algunos ya se terminaron. Queremos poco a poco ir teniendo, sí, en línea algunos, pero también algunos presenciales, así que vamos a invitar a los hermanos que puedan poco a poco irse integrando a estas actividades. También las reuniones de las sociedades que se habían dejado atrás, se está pensando, visualizando poco a poco, repito esta palabra, irse retomando estas actividades. Sí queremos seguir, repito, con algunas actividades en línea y en Zoom, sobre todo nuestros hermanos que están a distancia, que puedan participar y de alguna forma estar integrados en las actividades de la iglesia. Pero también nos gustaría que muchos hermanos que están tal vez no a tanta distancia puedan integrarse y podamos nuevamente retomar y como iglesia tener este participar juntos. Y oramos y pedimos al Señor para que este sea un proceso que Él nos vaya guiando, que Él nos vaya dirigiendo y cada uno vayamos tomando la parte que nos corresponde, la forma y los medios. El día de mañana se estará iniciando un curso de cómo ganar almas y estamos invitando a algunos de los hermanos que quieran integrarse a ese curso que va a ser en línea, pues nos puedan notificar para que se puedan adquirir los materiales y varios de ustedes y nosotros podamos participar. Viniendo a nuestro pasaje, la carta a los Gálatas es una carta bastante interesante en donde el apóstol Pablo dicen que es una carta un poquito diferente a las otras, porque en las otras cartas, por ejemplo la carta a los Corintios o la que recién veíamos, la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo se presenta con mucha fraternidad, con mucho compañerismo y todo, esta carta es un poquito más dura y entra directamente el apóstol Pablo a tratar el tema que quiere presentar a los de Galacia, a los galos, ¿verdad? Que habían tomado o adoptado el evangelio, que habían tenido un buen comienzo, si se fijaron nuestro tema es un buen comienzo, pero que de alguna manera lo habían dejado. El versículo 6 luego dice el apóstol, fíjense que no hay así tanto trato, fraternidad. El apóstol Pablo simplemente dice en los primeros versículos, todos los hermanos que están conmigo, o sea, yo apóstol Pablo y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia que están con vosotros. Y luego entra al tema, dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dice, iban muy bien, tenían un muy buen comienzo, como muchos en esta hora podríamos decir, estamos iniciando el año, estamos iniciando con propósitos. Apenas hablábamos el sábado sobre planear, sobre cuando planeemos que nos acordemos de Dios, y hablábamos también sobre que los tiempos se cumplen, ¿verdad? Y ya se cumplió el tiempo, ya se terminó el año 2022 y ahora estamos en el año 2023 y los días comienzan a correr y a lo mejor estamos con mucho ánimo para tener un buen comienzo de año y los cristianos de Galacia habían tenido un buen comienzo en la vida cristiana, pero poco a poco, o más bien muy pronto se desinflaron, ¿verdad? Muy pronto como que dejaron atrás ese buen ritmo que llevaban, emprender las cosas. Y entonces el apóstol Pablo ahí los exhorta, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Habían puesto las metas, habían puesto lo que se había de seguir, se había marcado bien los principios, pero alguien vino a inquietar y las cosas comenzaron a cambiar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo quiere puntualizar, quiere dejar bien claro que debemos de seguir adelante en la forma correcta. Dice, no que haya otro evangelio, no que haya otra forma de hacer las cosas, sino que hay algunos que os perturban, ¿no? Hay algunos que nos inquietan y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hoy día la iglesia, y yo diría la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, y tal vez nuestra iglesia presbiteriana en especial, porque he estado observando diferentes iglesias de diferentes denominaciones, y en algunas veo mucha actividad, en algunas iglesias veo que ya se está, o ya se ha vuelto a la normalidad, podríamos decirlo de esta manera, ya la actividad se ha retomado en una forma continua, pero en nuestra iglesia presbiteriana en especial he visto como que hay mucha resistencia a volver, a retomar, a participar. Y yo creo que algo muy importante es que veamos y con una forma o de una manera muy especial que Dios es el que está obrando y que Dios nos está permitiendo ahora estas nuevas oportunidades para tener este buen comienzo, no solo de año, sino en nuestras actividades como cristianos. Dice que algunos que os predican otro diferente evangelio, dice que sea anatema. Bueno, el apóstol Pablo está aquí hablando del mensaje del evangelio y que debemos de puntualizar. Yo hace un momento decía que vamos a tener este curso, o se va a tener este curso a nivel de diferentes iglesias. En realidad es la Unión Femenil Nacional la que está promoviendo este curso de cómo ganar almas, pero en el presbiterio se ha estado también promoviendo y nos gustaría que varios pudieran participar en él. Y entonces es algo importante que nosotros podamos puntualizar. Bueno, esta es la tarea que tenemos como iglesia, predicar el evangelio. Si ya hemos pasado algunas cosas y nos hemos estado distrayendo con diferentes cuestiones, actividades o cosas que no hemos realizado, queremos ahora retomar y decir, bueno, este es el mensaje, no hay otro evangelio, y esto es nuestra tarea principal como iglesia es esta, y nosotros debemos de enfocarnos en esta tarea que es medular en la vida de la iglesia, que es algo muy, muy especial y que nosotros debemos de concentrarnos en eso. Entonces, no nos distraigamos si hay algunas cosas que nos distraen, si hay algunas cosas que nos llaman la atención hacia otros aspectos. Enfoquémonos y puntualicemos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, efectivamente está haciendo énfasis en cómo algunos hermanos se habían distraído con algunas otras doctrinas. Él está hablando ahí de los judaizantes, de los legalistas, de los que querían que el evangelio se combinara con el judaísmo o siguiera las tradiciones del judaísmo, pero el apóstol Pablo está diciendo, bueno, habíamos comenzado bien, comenzamos en la mejor manera, vamos a concentrarnos en continuar enfocándonos en la parte importante que es el mensaje del evangelio, que es lo más importante, es agradar a Dios. Eso me llamó mucho la atención en esta parte donde el apóstol está diciendo, ahora, ¿a quién vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién queremos agradar? Y en nuestros proyectos, en nuestros planes, decíamos que debemos de considerar siempre buscar a Dios, ¿no? Y agradar a Dios
y que lo más importante para nosotros debe ser que consideremos a Dios en todas las cosas que hagamos. Entonces, como iglesia, que nos enfoquemos en lo que Dios quiere que hagamos, y si Dios nos ha llamado y nos ha puesto como iglesia en este lugar con un propósito, enfoquémonos en esa tarea, enfoquémonos en esas cosas que debemos de realizar. Y aquí me llama la atención la forma en que lo dice el apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el don de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Somos una iglesia que sirve a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra razón de ser. No somos un club social, no somos simplemente un lugar para convivir, conocer gente. No, nuestra tarea es servir a Dios, es agradar a Dios, es buscar a Dios. Esa es nuestra tarea principal, que nosotros buscamos agradar a Dios. Y a partir del versículo 11, del verso 11 hasta parte del capítulo 2, el apóstol Pablo, a mí me llamó mucho la atención porque lo que está narrándole a los Gálatas, lo que les está explicando es cómo comenzó él. Estamos hablando de un buen comienzo. Y entonces él como evangelista, él como predicador, y si muchos lo veían o lo vemos, seguimos viendo al apóstol Pablo como un ejemplo, como es cierto, nuestra mirada está puesta en Jesús, pero muchas veces llama la atención como el apóstol Pablo decía: véanme a mí, síganme a mí, como yo sigo a Cristo, ¿no? Y es algo difícil de decir porque realmente se necesita ser un ejemplo a seguir de alguien que está buscando servir y glorificar solamente el nombre de Cristo. Y el apóstol Pablo tenía esa cabalidad, tenía esa forma de expresarlo, y él decía así: véanme a mí porque yo sigo a Cristo, y yo quiero ser como Cristo, podríamos decirlo de esa manera. Y entonces lo que el apóstol Pablo narra en estos versículos es cómo comenzó él. Y si algunos piensan que el apóstol Pablo, porque muchos como que vemos y leemos estos pasajes y los leemos rápidamente y decimos: no, pues el apóstol Pablo del capítulo 9 del libro de los Hechos, en que el Señor Jesús lo llama, al capítulo 13, donde los que estaban ahí a cargo de la iglesia lo envían como misionero. No, en qué poquito tiempo el apóstol Pablo fue ese gran misionero y ese gran hombre de Dios que servía. No, esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les narra cómo comenzó él en el ministerio. Y creo que es de bastante utilidad y bastante interesante que veamos cómo narra el apóstol Pablo que él tuvo ese comienzo. Yo diría un excelente comienzo, porque la obra que él realizó como misionero fue tremenda y influenció en mucho para el crecimiento del evangelio en todo el mundo en ese momento, ¿verdad? Dice, versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando de, yo así lo recibí, y el Señor Jesús comenzó a dirigirme. Y dice, versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Así era antes. Y más adelante él dice, versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida la carta. Entonces está él hablando acerca de esto, de cómo comenzó. Dice, no hice, ya voy a luego hacer
predicador y voy a ir con los apóstoles y que me envíen y no. Habla ahí primero de 3 años. Perdón. Dice que pasaron 3 años y que ahí fue cuando apenas vio por primera vez, versículo 18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pero decía que esto sigue hasta el siguiente capítulo. Y el primer verso del capítulo 2 dice, después pasados 14 años. Nada más para que nos demos una idea del proceso de preparación y capacitación y el comienzo que tuvo el apóstol Pablo para iniciar este ministerio como evangelista, como misionero, como predicador. 3 años primero, después 14 años, estamos hablando ya cerca de 17 años. Entonces lo que leemos entre el capítulo 9 de Hechos hasta el capítulo 13 de ese mismo libro de los Hechos, nos está hablando ya casi de 20 años en que el apóstol Pablo estuvo capacitándose como un siervo de Dios para glorificar su nombre. Todo ese fue un proceso. Todo eso podríamos hablar del buen comienzo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas? Que él estaba firmemente convencido de el mensaje principal del evangelio, que su capacitación y su preparación y su comienzo no eran cualquier cosa. Él tenía la autoridad y la capacidad para decir, este es el mensaje del evangelio, esto es lo importante, lo trascendental, el mensaje que Dios quiere dejar en el corazón de cada uno. Estoy, dice al principio, maravillado de que pues tan pronto ustedes pues como que no hayan entendido cuál es el mensaje principal del evangelio, que ahora se estén desviando. Empezaron muy bien, pero entonces el apóstol Pablo le está diciendo, esta fue la forma en que yo comencé, así fue como comencé a vivir la vida cristiana, y yo los invito, los animo, los exhorto a que nos concentremos en lo que es verdaderamente importante, el mensaje del Señor. No es una cosa que se construye aparentemente de un momento a otro, como a veces nosotros nos imaginamos, sino que es un proceso en el que Dios va obrando, Dios va actuando, Dios va realizando diferentes tareas y cambios en la vida de las personas, porque si bien aquí en los Gálatas nos está describiendo esta forma, allá en Timoteo en el capítulo 1, en la primera carta, él da su testimonio también, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, y aquí el apóstol Pablo está diciendo también, está hablando acerca de eso, de cómo era él antes y todo ese proceso que él tuvo para convertirse ahora en el predicador. Dice, solamente oían decir, versículo 23 del capítulo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Que eso es algo bastante interesante, ¿verdad? Que imagínense que la gente glorifique a Dios cada vez que vea, que mencione los hermanos de Betania, cómo obran, cómo actúan, cómo están sirviendo al Señor, cómo Dios ha cambiado sus vidas y está actuando en esta forma tan especial en la vida de cada uno de ellos, que antes eran de una forma, pero que ahora Dios ha estado trabajando en ellos y este ha sido el cambio.
¿Cuáles son las cosas que podemos ver que el apóstol Pablo dice, esto fue algo que Dios estuvo actuando en mí? Yo creo que algo que puntualiza el apóstol Pablo muy, muy fuerte en estos textos es su relación y su contacto, su tiempo con Dios, su estar en comunión con Él. Antes de hacer cualquier cosa, antes de trabajar y antes de decir, pues voy a actuar de esta o de aquella manera, Él había tenido este tiempo, esta relación, esta intimidad con Dios. Lo vemos en varias expresiones. Por ejemplo, el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es cierto, se le había aparecido el Señor Jesucristo ahí en el camino a Damasco, pero también lo que podemos ver es que a partir de ahí el apóstol Pablo tenía o buscaba esta relación. Dice, no fui a los que eran los apóstoles en ese momento, me retraí un tiempo en esta comunión con Dios, en este buscar a Dios, en este conocer a Dios, en este experimentar con Dios. Y es Dios mismo el que me fue mostrando las cosas, cómo deben irse haciendo, cómo deben ir avanzando, cómo puedo ir desarrollándome en mi vida cristiana. Y entonces fue cuando comencé a tener estos encuentros con los apóstoles. Dice aquí que fue con Pedro, y después conoció también a Jacobo, el hermano del Señor, y después comenzó a tener un trato más con algunos de los que dice en aquel momento, en el capítulo 2, que eran los reconocidos, los que eran los dirigentes, los guías de la iglesia en ese momento. ¿Cómo estamos comenzando? ¿Cómo es que estamos viendo el proceso del Evangelio en nuestra vida? Y hoy, al iniciar este año, y como iglesia que tenemos planes, no queremos simplemente correr, no queremos simplemente hacer cosas por hacer. Creo que lo que queremos es visualizar bien hacia adelante y estar considerando en una forma puntual las cosas que Dios quiere para nosotros como iglesia, como familias, como individuos. Yo creo que es algo importante que cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros este año? Como individuo, como familia, como iglesia, queremos desarrollarnos. Estamos hablando de comenzar bien el año. El apóstol Pablo estaba hablando aquí con los de Galacia acerca de comenzar bien la vida cristiana y desarrollarse en la vida cristiana, no simplemente con rumores o cosas como que oí, como que me dijeron, o como que el evangelio las cosas se hacen para acá, sino que puntualicemos bien las cosas que Dios quiere en las que nos desarrollemos. Así que voy a ser breve en este momento. La invitación es a que ahora que estamos comenzando este año como iglesia, ahora que estamos en esta etapa de poner metas, de poner objetivos o propósitos que queremos desarrollar durante este año, no solamente, sino hemos hablado del jubileo y de los próximos 5 años que queremos como iglesia desarrollarnos. Caminemos en este proceso de la vida cristiana. Caminemos hacia no solamente a retomar actividades como iglesia o como personas en las cosas que hacemos en nuestro día a día, sino que caminemos siempre dirigidos por nuestro Dios hacia lo que realmente es el Evangelio de Cristo. No
a cosas que nosotros nos imaginamos o que nos gustarían simplemente o que nos parecen lo más adecuado, sino que pongamos en las manos de nuestro Señor todas las cosas que emprendamos y que sea Él quien nos dirija y que nos lleve a hacer las cosas en la forma correcta, en la forma adecuada, honrando y glorificando a Dios en todo. Y sea el Señor quien nos dirija como individuos, como familias, como iglesia. Porque el reto que tenemos por delante es grande. Pero si vamos con el Señor, si realmente confiamos en lo que Él puede obrar en nuestras vidas, vamos a ver que Él nos lleva mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Yo invito a la iglesia en general en estos días a retomar actividades, a considerar a las diferentes organizaciones y para que vayamos poniendo fechas para cuándo va a reunirse nuevamente, por ejemplo, la femenil, cuándo va a reunirse los jóvenes, ya en forma presencial. Sí queremos seguir, repito, haciendo híbrido para que algunos que están a distancia puedan hacerlo, pero que la mayoría pueda venir y decir, aquí estamos listos para servir al Señor. Tengamos ese buen comienzo, firmes en el Evangelio, en las cosas que Dios quiere que realicemos como iglesia, honrando y glorificando a nuestro Dios en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia, por todas las cosas que tú nos das. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te exaltamos solamente a ti. Perdónanos si a veces nos desviamos en cosas que no son tan importantes o trascendentes o que no es lo que tú quieres para nosotros, Padre Celestial. Danos dirección, danos tu guía y llévanos a hacer las cosas que sí debemos de hacer, las cosas que son importantes. En tus manos estamos y te suplicamos pues tu guía, tu dirección, tu bendición. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.